Segunda parte del capítulo 3, el escudo de la fe, del libro La armadura de Dios de Madre Nadine. Y en esta segunda parte vamos a meditar de la página 47 a la página 59. Habíamos hablado anteriormente cómo es de importante el discernimiento y en la oración aprender con la gracia del Espíritu Santo a escuchar la voz de Dios. También mencionaba Madre Nadine como el sello de Satanás, y creo que eso es bien importante, es la división. Donde hay división, donde hay discordia, así sea un grupo de oración, comunidad, pastoral, parroquia, movimiento, no es el Espíritu Santo el que está actuando, sino el espíritu malo, el espíritu de Satanás, diablo, el que divide, el que divide. Luego, Madre Nadine comienza a hablar de lo importante de la comunicación, de la comunión. Es importante que día a día desarrollemos una comunicación con Dios, una comunión con Dios, porque si no, nuestra alma se queda vacía. Y cuando hay vacío, eso tiene que llenarse. Y si ese vacío no lo llena Dios, pues se va a llenar de muchas cosas. Pero definitivamente no va a ser de algo bueno. Estamos en una batalla espiritual de la cual hay que tener conciencia y desde la conciencia tener sabiduría para saber cómo actuar. Y esta batalla espiritual nos invita a estar atentos, como dice el apóstol Pedro en sus cartas, despiertos, sobrios, en oración, porque nuestro enemigo, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Me gusta la palabra que usa Pedro, sobrios, despiertos, en oración. O sea, no significa que tengamos que estar ahí siempre pendientes, porque el demonio está al acecho, entonces yo tengo que estar a la ofensiva siempre. No, el apóstol Pedro me dice sobriedad y oración. Para nosotros defendernos de los ataques del maligno y tener las armas espirituales que necesitamos para defendernos, la invitación de Pedro es estar despiertos y estar en oración. Oración, como decía Teresa de Ávila, la gran santa y doctora de la iglesia, es tratar de amistad con Dios, es hablar con Dios como quien habla con un amigo. Y en la medida que nosotros vamos desarrollando esta amistad y esta comunión con Dios, aprendemos a discernir los espíritus, como dice San Pablo. Aprendemos a discernir las voces. Aprendemos a discernir cuando la voz viene de Dios, cuando la voz viene de Satanás y cuando la voz viene de nosotros mismos. Así como aprendemos a identificar las voces de las personas con las que convivimos, después de tener mucha comunicación y mucha comunión con ellas, lo mismo pasa con las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que me hablan, que se manifiestan. Aprendo a discernirlo. ¿Por qué? Porque el demonio se viste de luz, pero no es luz. Los santos nos dan testimonio como muchas veces Satanás quiso engañarlos, incluso con cosas piadosas. Pero cómo por el discernimiento del Espíritu Santo pudieron desenmascarar la obra de Satanás. Recuerdo al Padre Pío cuando le diagnostican esa enfermedad que lo acompañó toda su vida y por lo tanto una de las cosas más fáciles que se le proponía era que se fuera del convento, porque habían muchos am, elementos que decían que era mejor que estuviera
afuera del convento que adentro del convento. Por supuesto, el padre Pío tenía clara su vocación y su llamado, y no se dejó influenciar por estas voces. Él cuenta que un día se le presentó su superior, imaginemos la escena, su superior, y con argumentos buenos, de piedad, le sugirió que mejor saliera del convento, que podía ser un buen laico, servir a Dios de otra manera, y que se quitara el hábito. De quitarse el hábito para un religioso en ese contexto era renunciar a su vocación. Y él le dice, bueno, está bien, lo haremos, pero antes recemos un Padre Nuestro. Y cuando dice esto, el padre Pío cuenta que aquella visión desapareció. No era su superior, era el demonio que, disfrazado de su superior, quería convencerlo de abandonar la vida religiosa, y no por algo malo, por algo bueno, por algo bueno. Por eso decíamos que el discernimiento no es entre lo bueno y lo malo. No, el discernimiento es aprender entre lo bueno y lo mejor. Y lo mejor siempre será la voluntad de Dios. Madre Nadine también nos recuerda el principio de autoridad. Y ya lo había dicho anteriormente. Debemos de estar sujetos a autoridad. Jesús pone el ejemplo que conocemos de las ovejas, Mateo 25, 32, 34. Las ovejas conocen la voz de su pastor, y por eso la primera autoridad, como lo decíamos anteriormente, a la que tenemos que estar sometidos es a la de Dios. Así como la oveja conoce la voz de su pastor, así nosotros debemos de aprender a conocer la voz de Dios para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. San Pablo lo dice de otra manera: los que son del Espíritu de Dios, déjense guiar por el Espíritu de Dios. ¿Cómo aprendo a escuchar la voz de Jesús? ¿Cómo aprendo a discernir la voz de Jesús? Estando con Él, sometiéndome. Y cuando hablamos de la fe, fruto de la obediencia, es lo mismo. Yo comienzo a actuar en fe y empiezo a hacer cosas en fe cuando escucho a Dios y obedezco su palabra. Oración. Oración. Jesús nos enseña con su vida de qué se trata esto. Lleno del Espíritu Santo, después de ser bautizado, se va al Jordán, al desierto, guiado por el Espíritu Santo. Y pasa este tiempo de desierto en comunión con Dios, en comunicación con Dios, pero también ahí Satanás llega e intenta seducirlo, e intenta hacerlo caer en tentación. En nuestros desiertos también pasará lo mismo. Estaremos con Dios, escuchando a Dios, pero en algún momento también el espíritu malo nos hablará, intentará seducirnos, y como Jesús debemos de aprender a discernir para saber cuándo es Dios el que está hablando y cuándo es el enemigo el que está hablando. Dice la Biblia, Lucas 4:13, que después de aquellas tentaciones que Satanás le puso, se fue para regresar en un momento oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya vencimos una vez, tenemos que estar preparados para vencer otra vez. Si ya ganamos una batalla, tenemos que estar listos para pelear otra batalla. La lucha, la prueba, vendrá. Pero si estamos unidos a Jesús, tendremos la fe y la confianza de que ganaremos las batallas que se presenten en nuestra vida. Hablando de prueba, también debemos de dejar que las otras personas vivan sus propias pruebas y sus propias luchas. El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Dejar que el otro cargue su cruz, ¿por qué? Porque después de las batallas,
uno siempre regresa más fuerte. Uno siempre regresa más fuerte. Atención que estoy hablando de pruebas. No hay que confundir esto con la tentación. Prueba y tentación no es lo mismo. La tentación se resiste. Contra la tentación se lucha. La prueba se vive. La prueba se vive. No luchamos contra las pruebas, las vivimos. Y las vivimos en la confianza de que Dios está con nosotros y que aquella prueba, como enseña San Pablo, siempre va a traer consigo un bien mayor. Un bien mayor. Discernir también, dice Madre Nadine, no solo entre la voz del enemigo y la voz de Dios, sino entre nuestra propia voz y la de Dios. Porque a veces, a través de actos de piedad, podemos engañarnos nosotros mismos, incluso en la misma oración. En la misma oración. Cuando nuestra oración no está centrada en Dios, sino que está centrada en mí mismo, corremos el peligro de que sea yo mismo hablándome, yo mismo guiándome. Y si eso pasa, vamos al fracaso. Porque nuestra naturaleza está herida por el pecado. Y esa herida no nos permite vivir la plenitud de hijos a la que hemos sido llamados. Así que nunca centrarnos en nosotros mismos. El centro es Dios. El centro es Dios. La oración nos debe de llevar, como dijimos entonces, a conocer más a Dios. Y en la oración, dice Madre Nadine, siempre es bueno dejarse guiar por las Escrituras. Hay un método sencillo para orar con la Biblia y la Lectio Divina. En la Lectio Divina aprendemos a orar con la Sagrada Escritura y cuando aprendemos a orar con la Sagrada Escritura, aprendemos a dejarnos guiar por Dios, aprendemos a escuchar la voz de Dios. En la medida que vayamos orando, iremos recibiendo la gracia del misticismo. Estamos llamados a ser místicos. Y esta palabra que parece muy grande para la mayoría de cristianos no debería de ser así. El gran teólogo Karl Rahner, sacerdote jesuita, decía, el cristiano del futuro o es místico o no es cristiano. Cuando hablamos de misticismo, de lo primero que estamos hablando es de aquel que ha tenido experiencia de encuentro con el amor de Dios. Si usted ha tenido experiencia de encuentro con el amor de Dios, ya está en el camino de la mística. Y luego entender que esto es un regalo, es un don del Espíritu Santo, no es algo que yo gano por mérito, por esfuerzo, es algo que recibo por gracia, por gracia. Y si estoy abierto a la gracia de Dios, Dios me concederá este regalo maravilloso de profundizar más en la vida espiritual. Y en la medida que profundicemos, aprenderemos a escuchar a Dios y en la medida que aprendamos a escuchar a Dios vamos a actuar en fe, porque ya dijimos, la fe es obediencia. Y entonces nuestros ministerios, y aquí Madre Nadine habla del ministerio de intercesión, va a ser más efectivo. Y va a ser más efectivo, ¿por qué? Porque ya no estoy orando con mis fuerzas, sino estoy orando en el Espíritu, me estoy dejando guiar por el Espíritu y estoy obedeciendo al Espíritu. Satanás es padre de toda mentira. Mentiroso desde el principio, dice Jesús. Así que todo lo que sale de la boca de Satanás es mentira. Queremos conocer la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para conocer esa verdad, tenemos la Sagrada Escritura,
las sagradas escrituras que nos dicen cuál es la verdad. En toda circunstancia tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán alejar las flechas incendiarias del demonio. Pidámosle al Señor este escudo maravilloso de la fe. Pidámosle el don del discernimiento para que podamos avanzar más y más en el camino espiritual. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.